Buenas tardes, soy Franco Povea, practicante del curso Lógica Computacional en la UTU de Salto. Muy bien, en este video estaremos trabajando con uno de los temas del curso, el cual son las leyes de equivalencia. En la lógica son muchas las leyes las cuales se pueden trabajar, como por ejemplo la ley de identidad, la ley de dominación, las leyes idempotentes, pero en este video tutorial las únicas que estaremos trabajando son dos de ellas, las cuales son la ley conmutativa y la ley asociativa, que ya estuvimos trabajando en clase. Este video tutorial lo único que les servirá es para realizar algún que otro ejercicio más y enfatizar a aquellos que les haya quedado en duda lo que se trabajó en clase. Muy bien. La ley conmutativa. Como ya sabemos, la ley conmutativa trabaja únicamente con las fórmulas que tengan la I o la O. Por ejemplo, como se ve en la pantalla, teniendo la variable P y la variable Q. Al cual, si tenemos la fórmula original, sería P o Q. Al aplicar la ley conmutativa, lo único que nos resultará será Q o P. Así también ya sea el caso de tener P y Q, que al aplicar ley conmutativa da como resultado Q y P. Estos son ejemplos sencillos, pero no quiere decir que sean los únicos con los que podemos trabajar para aplicar la ley conmutativa. En la siguiente diapositiva veremos un par de ejemplos, los cuales podrán servir como ejercicios. Aquí tenemos dos de los ejemplos. Por ejemplo, si tenemos la negación de P y unido a ella una Q, está claro que el resultado será Q y P, y negación de P, perdón. Pero como podemos ver aquí, ya tenemos una fórmula un poco más desarrollada. Teniendo la P con una conjunción entre paréntesis, lo que resultaría mejor en este caso realizar para evitar errores es tomar lo que está en el paréntesis como si fuera un solo factor. ¿Por qué me refiero a como factor y no como variables? Porque si mal no recuerdan, en la clase se trató con el ejemplo de las leyes matemáticas. Todo el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si tomamos R o negación de Q como si fuera un factor solo y lo tratamos como si fuera Q, como en los casos anteriores, al aplicar la ley conmutativa, lo único que cambiará es el orden de la fórmula, como se ve aquí. R o negación de Q y P equivale a P y R o negación de Q. Como ven, ambas lo único que están es invertido los lugares aquí. Muy bien. Otra de las leyes que con la que estuvimos trabajando fue la asociativa, la cual es un poco parecida, pero ya aplicando con paréntesis desde los inicios. Si contamos con la variable P o Q, como muestra la figura, pero ambas entre paréntesis y unidas por una O a la variable R, al aplicar la ley asociativa, lo único que nos hará es mover de lugar los paréntesis. Como se ve, quedará P por fuera de paréntesis unidas por una O a Q o R. ¿Por qué unidas por una O? Porque aquí en la fórmula original están todas unidas por una O, lo que quiere decir que ambas cuentan con un conector lógico, perdón, con la misma jerarquía. ¿Qué quiere decir jerarquía? Que ambos que son sencillamente iguales, las cuales podremos cambiarle el orden sin alterar el producto final de la tabla de verdad. También esta ley trabaja únicamente con lo que son los conectores lógicos de I y O, que se da el mismo caso. Tenemos la P y Q unidas por una conjunción y a su vez ese paréntesis unido a R por otra conjunción, que al aplicar ley asociativa nos dará como resultado lo casi invierto. El caso invertido, aquí lo tenemos, P, I, Q y R unidos entre paréntesis. Bien, uno de los casos que podremos aplicar esto es el siguiente. Aquí tenemos tres ejemplos.
dos ejemplos. Contamos con la negación de Q o P unidos, entre paréntesis, claro, y ese paréntesis está asimismo unido a otra variable R, que al aplicar ley asociativa nos dará como resultado la siguiente fórmula, la cual cuenta con negación de Q o P o R entre paréntesis, como muestra la figura. En el mismo caso que la ley conmutativa que vimos anterior, no quiere decir que estos sean los únicos casos que puedan darse para poder aplicar la ley asociativa. Está en nosotros poder identificar, aplicando el razonamiento lógico, y poder deducir en qué casos podremos aplicar cada una de las leyes. El siguiente ejemplo ya es un poco más complicado. Contamos con muchos más paréntesis y usa una fórmula mucho más larga, el doble de larga de las que venimos trabajando hasta ahora. Contamos con R o Q, entre paréntesis, unidas por otra O a P. Todo esto es una única fórmula. Es la mitad de una fórmula. ¿Por qué? Porque aquí vemos que tenemos otra I, sí, una I, no una O, uniendo a otro pedazo más de la fórmula, la cual cuenta con P o Q unidas entre paréntesis y a su vez uniendo por un O a la negación de R. Todo esto conforma nuestra fórmula original a la cual tendríamos que aplicar ley asociativa. Acá tal vez podamos aplicar más de una ley. Podríamos aplicar también la ley asociativa y la ley conmutativa a la vez. Tal vez sí, tal vez no. Se los dejaré a eso como tarea. Pero en esta tendremos que ver si es el caso real que se cumple. Al aplicar esta ley, la ley asociativa, si es que realmente nos da esto. Al aplicar la ley asociativa a la fórmula la cual estoy subrayando en este momento, si da como resultado este. Si yo aplico la fórmula asociativa a esta fórmula, en este caso yo puse que nos devuelve esto. Pero para que a ustedes les quede más claro, quiero que lo rehagan a este ejercicio y así provocar la corrección de este. ¿De qué manera? Bueno, al terminar de aplicar la ley necesaria para hallar la equivalencia, una forma de poder corroborar que ambas fórmulas son equivalentes es realizar la tabla de verdad de cada una de ellas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, volvamos al caso. Ley asociativa. Aplicaremos la tabla de verdad de la fórmula original. Esto nos dará un resultado final. Ya puede ser una tautología, una contradicción o una contingencia. Luego, aplicaremos también la tabla de verdad de esta fórmula, la cual también tendremos que ver qué resultado nos da. El ejemplo práctico para que nos dé que son equivalentes tendría que ser que el resultado final, si la fórmula original nos dio que era una tautología, pues claro está que en la fórmula final nos tendría que dar también que es una tautología. Pero por ejemplo, si nos dio una contradicción en esta, también nos tendría que dar una contradicción en esta. Y en caso de que nos haya dado una contingencia, los valores de esa contingencia tienen que ser idénticos a los de las dos fórmulas. O sea, los valores que estén en la contingencia de la fórmula original tienen que ser idénticos en el mismo orden a la fórmula final. Con esto termina el tutorial de lo que sería leyes de equivalencia. Desde ya, muchas gracias por mirar el video.